Bitcoiners, bienvenidos a otro episodio de su calendario económico de Bitcoin, la información que necesitas para arrancar la semana en Bitcoin. Como siempre, yo soy Mauricio Di Bartolomeo, acá en Leden, y hoy es martes 28 de marzo. Esta semana está muy cargada, como siempre. Tenemos a varios miembros de la Reserva Federal de gira mediática esta semana tratando de apaciguar a los mercados luego de su decisión de incrementar tasas de interés por 25 puntos base la semana pasada. También tenemos a varios miembros de la Fed respondiendo preguntas ante el Congreso americano y el Senado americano con respecto a la reciente crisis bancaria y qué están haciendo para contenerla. Y además de eso tendremos data inflacionaria de Estados Unidos y Europa esta semana. Detalles como siempre en nuestra sección de qué hay para esta semana. Y en este episodio vamos a profundizar en dos temas en particular. Hemos hablado de que la narrativa de Bitcoin como oro digital ha estado creciendo. Por ende, en el episodio de hoy vamos a ver qué están diciendo los analistas del oro o qué esperan los inversionistas profesionales enfocados en el oro de qué pudiera hacer el precio del oro este año. Igualmente, vamos a hablar en este episodio de la posible próxima crisis que pudieran afrontar los bancos en Estados Unidos, y esto es nada más y nada menos que lo que está pasando con los edificios de oficinas, y vamos a profundizar y explicar qué queremos decir con eso. Así que bueno, esto y más, cafés en mano, hermano, que va a estar muy bueno hoy. Y arrancando como de costumbre con Bitcoin, vemos que la semana pasada cerró a $28,004 luego de rebotar entre los 26,700 aproximadamente y los 29,300 aproximadamente. El hecho de que Bitcoin se esté consolidando alrededor de los $28,000 luego de una semana de un incremento del 26% en precio es algo impresionante y también bastante saludable por varias razones. Hablemos de cuáles son estas razones. Primero, la semana de marzo, acá vamos a ver vamos a zoom out un poquito para ver esto mejor. La semana del 13 de marzo, que vimos esa subida del 26%, fue la semana donde hubo más volumen de spot transado en la historia de Bitcoin. Y esto es más volumen que la caída de FTX, más volumen que el colapso de Three Arrows. Fue un volumen muy impresionante el que se vio a nivel de spot la semana del 13 de marzo. Un par de cosas que son interesantes resaltar acá. Si miramos las últimas dos veces de volumen tan alto, o digamos de cuando se alcanzó un récord de volumen, que son estas resaltadas en estas burbujas naranjas acá abajo, y aquí arriba hemos también resaltado las barras semanales asociadas con esas semanas. Ambos de estos dos casos se dieron en liquidaciones cuando el precio de Bitcoin estaba cayendo. No estaba bajando. Básicamente estas fueron liquidaciones de personas que estaban buscando que el precio de Bitcoin continuara subiendo. Como pueden ver, en las últimas dos veces que ocurrió esta movida, que fue esta semana y esta semana, el setup que había ocurrido llevando a estas movidas había sido positivo. Como podemos ver, la movida que hubo desde julio del 2020 hasta, digamos, mayo del 2021 había sido increíblemente positiva. Muchas personas estaban comprando el dip y obviamente no se dio la reversión que se estaban buscando. Por ende, hubo una gran cantidad de liquidaciones de posiciones largas. Algo similar vemos que ocurrió acá en la semana del 7 de noviembre. Esta fue la semana del colapso de FTX, que obviamente hay un elemento externo que influye el volumen transado, pero vemos que el setup venía relativamente estable y posiblemente las personas estaban tratando de buscar esto como un punto de compra para que el precio subiera, que vemos que es lo que se está dando actualmente. Pero este evento de FTX causó, digamos, que esta progresión hacia el alza se viera retrasada por una serie de semanas gracias a este evento. Pero el punto queda que se dieron en momentos donde la mayoría de las personas estaban buscando posiciones de continuación y la movida básicamente fue en contra de lo que se estaba esperando. En esta ocasión ocurrió lo opuesto. Muchísimas personas estaban buscando que Bitcoin siguiera cayendo. De hecho, muchas personas llevando estas semanas estaban apostando a que Bitcoin, digamos, fuera en esta dirección, a visitar los mínimos que se vio con FTX, pero ocurrió efectivamente lo opuesto en medio de una crisis bancaria. Bitcoin hizo un rally, lo cual agarró a muchísimos inversionistas por sorpresa y resultó en muchísimas liquidaciones, pero hacia el alza. Por ende, nos exacerbó la movida que estamos viendo.
El hecho de que Bitcoin esté en estos niveles luego de que haya habido esa movida de tal magnitud es algo muy positivo. Otra cosa importante señalar de esta gráfica es que cada vez que se realizó un récord por volumen transado, el precio se estabilizó básicamente al final de esa movida con un volumen de transacciones que fue relativamente calmado. Como podemos ver acá, hubo una gran movida hacia la baja, el precio se estabilizó en estos niveles y el volumen se fue cayendo también. Igualmente vemos lo que ocurrió aquí, hubo un gran volumen, la movida se hizo hacia la baja, el precio se estabilizó en la baja y el volumen fue cayendo. Queriendo decir que si la historia rima, estaríamos buscando que Bitcoin se estabilizara por estos niveles, al nivel de los 28.000, y que el volumen transado durante esta semana fuera cayendo correspondientemente. Algunos puntos más técnicos que vale la pena señalar desde el punto de vista de resistencia. Vamos a traer acá el RSI de fuerza relativa para colocarlo acá y que puedan ver. Entonces, un par de cosas interesantes acá para resaltar. Primero es que vemos que incluso a pesar del rally enorme que hubo, del 26% esta semana, todavía el índice de fuerza relativa no nos muestra en una zona de sobrecompra. Quiere decir que esto es bastante positivo. Y la razón por la cual no estamos en una zona de sobrecompra es porque veníamos de una zona de casi de sobrevendidos. Queriendo decir que Bitcoin, incluso con todo este rally, pues está adentro de los niveles normales del índice de fuerza relativa, lo cual es saludable de un punto de vista técnico. Adicionalmente, este nivel de los 28.000 se está viendo un nivel bastante peleado y tiene sentido porque ese nivel también fue bastante peleado en mayo del 2022, entre mayo y mediados de junio del 2022. Hubo muchas personas que compraron y vendieron en esta zona, por ende deberíamos esperar lo mismo una vez que el precio está de vuelta en este nivel. Muchas personas han estado esperando que el precio regrese a este nivel para tomar decisiones. Entonces, estamos viendo un incremento de posiciones cortas un momento, o sea, un poco, dado al actual setup del mercado. Como pueden ver acá, ayer subieron 28%, hoy han subido 46% esta semana. Perdón, estos son las semanales. Esta semana las posiciones cortas se han incrementado 46%, pero incluso vemos que ese número, aunque sea muy alto porcentualmente, en términos absolutos seguimos muy cerca de las mínimas. Por ende, esto es algo positivo para Bitcoin. Así que miremos rápidamente acá los puntos técnicos. Seguimos monitoreando este nivel de los 30.000 como posible resistencia, próxima resistencia. Luego de allá estamos mirando la de 35.000. Vamos a poner acá el índice de las 200 semanas para que lo puedan ver acá. Este es el que hemos venido monitoreando ya por varias semanas, que es el índice, el precio promedio de las últimas 200 semanas. Vamos a colocarlo acá porque hay que ponerlo para que sean las últimas 200 semanas. Y vamos a ponerla en la diaria porque aquí es que se aprecia mejor esa gráfica. Como pueden ver, este soporte está en los 5.400 y piquito, y esta es la línea que había sido resistencia y ahora se vuelve soporte para Bitcoin. En términos de catalizadores próximos para esta movida o para esta semana, tenemos que hay 12.000 millones de contratos de opciones de Bitcoin que se vencen este viernes. El precio del máximo valor para este vencimiento es de $24.000. Este, de nuevo, es el precio en el que la mayoría de estos contratos se vence sin ningún tipo de valor. Por ende, los market makers o participantes de mercado que originan estos contratos tienen un incentivo a que el precio quede en $24.000 el día del viernes para que se venzan estos contratos y ellos no tengan que pagar nada a cambio por estos contratos. Por ende, si vemos que el precio está rondando los 24.000 el día jueves, es posible que hagan lo posible porque el precio se quede en el 24.000 para abrir el viernes y de ahí lo dejen flotar. Así que bueno, más detalles en nuestra sección de qué tenemos por delante esta semana. Ok, y el primer punto que vamos a tocar hoy es Bitcoin que va por oro. Y explicamos. Hay varias dinámicas en el mercado que están jugando a favor de los precios del oro actualmente. Una de estas que hemos venido hablando es las recientes compras de oro por varios bancos centrales, en particular de economías en desarrollo. La otra, que es particularmente interesante, es qué hace el oro y otros commodities relativo a acciones de la bolsa en tiempos de recesión o en tiempos de tasas de interés que se encuentran altas y tienen perspectivas de bajar.
La semana pasada nos enfocamos de por qué están comprando oro los bancos centrales y es esta teoría de reemplazar dinero interno o inside money por activos o dinero externo o outside money. Básicamente, para dar un resumen, inside money son activos o instrumentos que son controlados por un grupo político como el dólar americano o bonos del gobierno de los Estados Unidos. Outside money son activos o instrumentos que no están bajo el control de ningún grupo político, como lo son commodities como el oro, el petróleo, granos, Bitcoin, etc. Entonces, ya que cubrimos ese resumen, vamos a hablar de básicamente la otra, que es qué están esperando los analistas e inversionistas profesionales de la industria del oro y otros commodities que haga el oro relativo a otros activos. Entonces, como ya hablamos, vamos a resaltar acá con esta gráfica la data que compartimos la semana pasada. Durante la década de los 90, muchos bancos centrales estuvieron vendiendo su oro y comprando deuda externa de otros países. Básicamente vendiendo su outside money, comprando inside money. Ahorita esta tendencia se está revertiendo y eso fue lo que cubrimos la semana pasada. Ahora, vamos a hablar de qué implicaciones tiene la estructura del mercado actual para los precios del oro y cómo puede impactar esto a Bitcoin. Hablando históricamente, los commodities y los equities o las acciones en las bolsas, las acciones en empresas que transan en la bolsa han tenido una relación muy interesante cuando hay diferentes ambientes económicos o trasfondos económicos. Durante épocas buenas, los inversionistas tienden a preferir tener acciones de la bolsa ya que tienen el potencial de apreciarse en precio mucho más rápido que otros activos. Durante tiempos malos o tiempos de recesión, los inversionistas tienden a preferir tener en su portafolio commodities, ya que la demanda o necesidad de commodities tiende a ser más a prueba de recesión. Por ejemplo, las personas no dejan de necesitar petróleo, comida, maíz, trigo durante una recesión, pero sí se puede cancelar una suscripción de Netflix. Por ende, esto es, digamos, algo que resalta el porqué de estas tendencias. Y esto se puede evidenciar en la gráfica del oro. Vamos a abrir esta gráfica en un segundo. Ok, y este miniciclo entre el oro y las acciones de la bolsa se puede ver bien, digamos, cristalizado acá durante la ola o el ciclo de mercado que vimos durante el COVID. Aquí vemos que la pandemia arranca en marzo del 2020 y sí vemos que inmediatamente el oro asciende mucho más rápido que las acciones en la bolsa de valores. Y el rally se frena, digamos, el 1 de agosto del 2020. Sin embargo, el rally en las acciones de la bolsa de valores continuó por prácticamente 16 meses más y llegó a su pico en diciembre del 2021. Como pueden ver, el oro se ha venido estabilizando o ha venido agarrando mucha más fuerza mientras que las acciones de la bolsa se han venido cayendo, queriendo decir que el mercado, los inversionistas están, digamos, anticipando que puede venir una recesión económica. Por ende, aquí se puede ver, digamos, que las personas ahorita está viendo, digamos, una especie de cambio en el ciclo de mercado donde las personas están buscando querer tener más commodities para protegerse ante una posible recesión que tomar el riesgo de tener acciones en la bolsa. Así que vamos a ver a previos ciclos de mercado para darnos una mejor idea. Y una buena gráfica que tenemos acá es esta, compartida por Ben Rickard el fin de semana por Twitter. Y como pueden ver, hay una relación bastante bien definida entre commodities y acciones en la bolsa. Y parece que estamos en la parte del ciclo que empieza a favorecer commodities sobre acciones en el futuro cercano. Lo que dice esta gráfica, en otras palabras, es que durante el próximo año o más o menos, los precios de commodities como el petróleo, el oro, el trigo, la madera de construcción, el acero y otros, les debería ir mejor relativamente que los precios de diferentes acciones en la bolsa, como lo pueden ser Boeing, American Airlines, Tesla y otros. Este próximo gráfico nos muestra, es data similar pero mostrado de otra forma, nos muestra el performance relativo del oro contra el S&P 500 luego de que se invierte la curva de intereses de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Esta curva ha estado invertida por más de 5 meses para dar ese contexto adicional. Como pueden ver, cuando el performance promedio del oro versus el S&P 500
luego, después de que se invierte el 70% de la curva de los bonos, es bastante positivo para el oro. Y como señala Tavi Costa, pudiéramos estar en este principio de esta línea verde. Y es por ende que estamos viendo esta emoción, tanto alrededor del oro como de los commodities. Ambas gráficas comparten data bastante similar, pero con diferentes formatos. El oro históricamente le ha ido mejor que a las acciones de la bolsa durante tiempos de recesión, y las altas tasas de interés que tenemos actualmente sugieren que hay una gran probabilidad de que venga una recesión en el futuro cercano. Para poner esto en contexto, el inversionista Dan Tapiero, que es un experto y que tiene muchísimos años invirtiendo en el oro, comunicó por Twitter o compartió por Twitter que para él su target para el oro este año es de $22.300 por onza, y recordemos que estamos actualmente en 1950 y piquito. En pocas palabras, el señor Tapiero piensa que el oro le puede subir otros 15% este año de los niveles actuales. Y obviamente, para dar información, Dan Tapiero, el fondo de Dan Tapiero 10T, es un inversionista en LEDE. Ahora, ¿qué significa todo esto para Bitcoin? Pues la narrativa de Bitcoin como oro digital ha ido reforzándose, y incluso se ha reforzado incluso durante esta actual crisis bancaria que hemos estado viviendo. Vamos a mostrar brevemente la correlación del Bitcoin y el oro actualmente de nuevo. Ok, como podemos observar en esta gráfica, la línea naranja es el oro, la línea verde y roja es el precio de Bitcoin, y esta línea azul que vemos abajo es la correlación anualizada entre Bitcoin y el precio del oro. Y como podemos ver, esa correlación entre Bitcoin y el precio del oro anualizada está actualmente al 60%, lo cual es bastante positivo. Entonces, para cerrar, los bancos centrales y las personas están comprando Bitcoin por las mismas razones. Quieren ahorrar en instrumentos que no puedan ser manipulados. Por ende, los argumentos a favor del oro también deberían funcionar para beneficiar a Bitcoin. Y esperamos que la correlación de Bitcoin con el oro debería volverse cada vez más fuerte progresivamente con el tiempo. Ok, el segundo punto macro que vamos a tratar hoy es la posible fuente de la próxima crisis bancaria en los Estados Unidos y globalmente. Y es la bomba de tiempo que son las oficinas. Y explicamos. La pandemia del COVID empezó en marzo del 2020, ya hace más de 3 años el día de hoy. En aquel entonces, la mayoría de las ciudades a nivel mundial puso grandes restricciones en reuniones públicas, tránsito público, y le dijo a muchas empresas que prácticamente detuvieran todo tipo de trabajo en persona. Forzó al mundo corporativo a volverse remoto o empezar a trabajar de manera remoto de la noche a la mañana. Dicen que toman 12 días formar un hábito nuevo. Y estas compañías y sus equipos enteros de trabajo han estado trabajando remotamente por más de meses como mínimo, y años en otros casos. Esto ha hecho que muchos CEOs y líderes de empresas reconsideren sus necesidades de espacio de oficina. Muchos se deshicieron de sus oficinas de entrada cuando empezó la pandemia. Otros mantuvieron la ilusión o el deseo de volver a traer a todos sus empleados de regreso a sus oficinas, por ende mantuvieron sus contratos con sus landlords. Y a pesar de los mejores esfuerzos de muchos CEOs y líderes de empresas a nivel mundial, las personas alrededor del mundo están resistiendo esta idea de volver a trabajar en las oficinas. Para esto compartimos esta encuesta que fue del Reino Unido, pero que aplica, y vamos a ver por qué aplica, pero es muy similar a lo que se está viendo a nivel mundial. Más de la mitad de las personas en el Reino Unido que fue consultada no quiere regresar a la oficina. Y para poner un poco más de contexto, en los Estados Unidos se celebró la semana pasada cuando las personas que están yendo a las oficinas llegó al 50% de lo que era en la pandemia. Para poner otro ejemplo, en Toronto, que es la capital financiera de Canadá, donde estamos aquí estamos en Toronto, es el país de los países G7 que ha crecido más rápido en todos los G7. Estamos hablando de más de 1 millón de personas a nivel de crecimiento para la población de Canadá. Y Toronto, que es la capital financiera de este país, vemos que las oficinas, el promedio de lo que las personas están yendo a la oficina se encuentra en 43% de lo que eran prepandemia, y vemos que se está estabilizando en este nivel por los últimos 3 meses.
Esto presenta problemas para varios grupos. Si eres el CEO o líder de una empresa donde los empleados no están regresando a la oficina o una poca cantidad o menor cantidad de ellos está volviendo a la oficina menos veces por semana, tú tienes dos decisiones. Primero, reducir seriamente el espacio de oficina que estás alquilando, básicamente renovando tu alquiler por una cantidad o una oficina muchísimo más pequeña, o posiblemente estás buscando deshacerte de la oficina lo antes posible. En cualquiera de esos dos escenarios estás en el teléfono con tu landlord o la persona que te lleva ese agreement, que también tiene un problema ahora porque tú lo estás llamando. Para simplificar un problema que se puede ver complejo, la demanda por espacio de oficina ha bajado desde la pandemia y la oferta de espacio de oficina, los edificios, no han cambiado. Por ende, los espacios o edificios que proveen ese espacio de oficina tienen que ser, el precio que se paga por ese espacio de oficina, pues tiene que ser reconsiderado, porque como sabemos, oferta, demanda, si baja la demanda y el supply queda corto, pues el resultado es que baje el precio de equilibrio en esa industria. De nuevo, esto ha comenzado a desatar una serie de preocupaciones y conversaciones en el mundo financiero de Estados Unidos y mundial. Para poner esto en contexto, los analistas estiman que el valor de todos los edificios de oficina en los Estados Unidos son de 11 trillones de dólares. Trillones con T. Eso es aproximadamente el tamaño del mercado, de todo el mercado del oro en el mundo. Y aproximadamente hay 5,5 trillones de deudas asociados a esos 11 trillones de dólares. Interesantemente, de esos 5,5 trillones de dólares, 2,3 trillones de dólares los tienen los bancos más pequeños de los Estados Unidos. Y esta gráfica que ven acá, la línea verde son los créditos comerciales que dieron los bancos pequeños, la línea azul son los créditos comerciales que dieron los bancos grandes. Por ende, vemos que los bancos grandes no dieron prácticamente casi nada incremental y vemos que los pequeños se lanzaron pues de cabeza a este mundo. Así que, ¿cuáles son las implicaciones para Bitcoin de todo esto que estamos viendo? Primero, vamos a ver, lo más probable es que se continúen viendo flujos de fondos de bancos regionales o pequeños en los Estados Unidos hacia bancos más grandes y que la Fed tenga que tomar pasos más agresivos para prevenir el fallo sistémico de estos bancos pequeños que están siendo descapitalizados. Segundo, la Fed está arriesgando ya romper el mercado de bienes raíces comerciales en los Estados Unidos si suben las tasas más. Esto puede ser un gran incentivo para que ellos paren de subir tasas, si no en la próxima reunión, muy pronto. Y la tercera es que la Reserva Federal puede que tenga que entrar a avalar o, digamos, responder este mercado de deudas comerciales. La Fed puede que tenga que venir y decir, nosotros vamos a garantizar, digamos, estas deudas comerciales para que la gente no tenga miedo y no salga a venderlas. Y frenar, digamos, al no hacer esto, pues se pondría en riesgo toda la industria de bienes raíces comerciales en los Estados Unidos. Todas estas tres opciones que les mencioné involucran a la Fed y involucrarían a la Fed tomando más acciones bastante materiales. Y estas acciones se percibirían como impresión de dinero a tras cámaras o disfrazada o maquillada o como la quieran decir. Y como hemos visto en el pasado, cualquier evento que se perciba como expansión de la hoja o del balance sheet o de los activos que tiene que comprar la Fed ayudan o tienden a ser buenos para los precios de Bitcoin. Y como siempre cerramos con qué podemos esperar para esta semana que viene. Esta semana, como les mencioné, tenemos 5 discursos de miembros de la Fed. También tenemos a la Fed respondiendo preguntas del Congreso americano y del Senado americano. Eso ocurre hoy y el día de mañana. De ahí pueden salir bastantes titulares alrededor del sistema bancario estadounidense. También tenemos data de inflación en Europa y en los Estados Unidos. En Estados Unidos tenemos el Personal Consumption Expenditures Index. Esta es una data que a la Fed le gusta mucho seguir de cerca a nivel de inflación. Aquí la expectativa es que la inflación en Estados Unidos mes a mes venga al 0,4% para el mes de febrero, que representaría una reducción del incremento mes a mes que se vio en enero del 0,6%. En Europa, la inflación flash del mes de marzo debería venir, o la esperan los analistas, al 7,4% anualizado, que vendría también siendo una reducción de la inflación que se vio en febrero en Europa del 8,5%.
el mercado pudiera reaccionar volátilmente si los números de inflación llegan por encima de lo que esperan los analistas. Como siempre pueden ver también todos los detalles de cualquier otra data económica relevante para Bitcoin que ocurre esta semana, que pueden ver aquí en la gráfica. Ejemplos pueden ser el balance de trade de China también, que sale el día viernes, el desempleo en Europa también. Como siempre pueden ver todos los detalles en la gráfica en pantalla. Y con esto llegamos al final del episodio de hoy. Si disfrutaron el episodio, muchísimas gracias por vernos, por escucharnos, mirarnos. Los invito a que le den manito arriba, like, se suscriban al canal. Compártanlo con su familia, con sus amigos que piensen que pueden beneficiarse de este contenido. Y también les invito a que si no tienen una cuenta en Ledn, visiten ledn.io, donde pueden ver cómo ofrecemos las mejores tasas de interés para tus dólares digitales y para tu Bitcoin. También tenemos créditos en dólares respaldados por Bitcoin si no quieres vender tu Bitcoin, y la hipoteca de Bitcoin para nuestros clientes acá en Canadá. Como siempre, de nuevo, muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene. Los quiero muchísimo.